hablar es sobre la relación de ayer, entonces no voy a entrar quizá mucho en detalle, no sé qué tan en detalle, ya después me dicen, pero bueno, la idea es pues hablar sobre lo que dice un poco, que es la reconstrucción para medir energía libre, obviamente, que es muchas de las cosas que nos interesan. Entonces, pasando un poco quizá a los conceptos. ¿Eso funciona? Bueno, tenemos básicamente dos ideas, ¿no? La idea es de que a nivel del laboratorio siempre tenemos una señal que es la que estamos midiendo, ¿no? Y esa señal aparentemente la podemos, todo el tiempo nos estamos relacionando con algo que ocurre a nivel molecular, ¿no? Entonces, esto, aunque ocurre en la realidad, es lo que realmente estamos midiendo, y de alguna manera esas dos escalas, que es como lo medimos, lo tenemos en un cierto setup experimental, ¿no? Donde digamos estamos de alguna manera, es un experimento imaginario, experimento mental, ¿no? Tratando de solo hacer una correlación con la realidad, en el cual realmente cuando medimos en el laboratorio algo así, que son todos esos experimentos que llamamos de ensamble, lo que tenemos es entonces una distribución de todas las posibles conformaciones, o de todas las posibles conformaciones en las que está el sistema, ¿no? En este caso está unido o no unido, y básicamente lo que medimos, que es lo que finalmente nos interesa y lo que nos tiene de alguna manera todos aquí, es medir esa energía libre a través de contar cuántos complejos se formaron y cuántos no se formaron, ¿no? Entonces, si ustedes revisan cómo es que se planean sus experimentos, siempre llega a ese punto en el cual sacan un blanco, saben cuánta proteína pusieron, saben cuánto ligando pusieron, y de alguna manera lo que se está tratando de hacer es una diferencia entre cuánto se unió y cuánto no se unió, y a eso de alguna manera le llamamos energía libre. Bueno, ese es el setup entonces experimental. Si queremos hacerlo de manera teórica, en principio le vamos a llamar este setup teórico. Decimos, comenzamos diciendo que en realidad tenemos, que podemos caracterizar a cualquiera de estos estados dada su energía. La energía de unión y la del estado que está unido, y la energía del estado que no está unido, ¿no? Ojo que esta energía no es una energía, no estamos hablando aquí de energía libre, estamos hablando de energía molecular solamente, ¿no? Podemos distinguir solo por ver un valor, distinguir que hay una diferencia entre estos dos estados, ¿no? Esto nos lleva entonces, que es el punto central de la herramienta por la cual nos aproximamos a esto, es entonces establecer lo que se conoce como la densidad de estados, ¿no? Que básicamente lo que nos va a hacer esta densidad de estados es ayudarnos a contar justamente si están en el estado unido o están en el estado al revés, desunido o vamos, ¿no? Ya se complicó todo, ¿no? Porque como veo la slide y veo que está en inglés, me dan ganas, pero bueno, entonces tenemos esta densidad de estados que básicamente como densidad, como el concepto que tenemos de densidad que es muy familiar a nosotros, más sobre el volumen, aquí tenemos algo similar, solo que es sobre energía, ¿no? El volumen sobre la energía, energía sobre el volumen, ¿no? Y entonces básicamente podemos contar esta función, que es la función, es un hamiltoniano, ¿no? De energía potencial hasta energía cinética, que es lo que se resuelve, o es una manera alternativa de ver la ecuación de Newton o la mecánica clásica, pues un hamiltoniano clásico, y es lo que estamos haciendo con dinámica molecular prácticamente, ¿no? Entonces estamos diciendo que podemos distinguir estos estados a través de energía, y que esa energía podemos hacer un histograma sobre los diferentes estados de las coordenadas, las posiciones con las velocidades, y podemos agrupar todos los estados que están en cierta energía o en otra energía, ¿no? Ese es el contar. Aquí podemos contar, y estas medidas que hacemos en el laboratorio, las medidas, digamos, de intensidad que nos pudiera dar nuestro aparato imaginario que mide la señal, lo hacemos de manera teórica a través de decir que tenemos una manera de contar que es a través del espacio de estados, ¿no? Lo interesante de este mecanismo del espacio de estados, o esta definición de esta herramienta que tenemos, es de que básicamente nos dice que podemos contar cuántos elementos están que comparten la misma energía, porque estamos diciendo que esta es la hipótesis, ¿no? Que esos
todas estas conformaciones iban a poder tener una energía, estas otras. Entonces podemos encontrar esta diferencial de volumen, donde nos dice prácticamente que mide cuántos estados tenemos, qué cantidad de estados tenemos en este rango, ¿no? De tal manera que si tenemos 2 veces más estados, y si esta cantidad es 2 veces mayor que esta, entonces significa que aquí tenemos 2 veces más estados que en esta relación. Entonces, básicamente, si nos damos cuenta, ¿no? Todo el tiempo, en realidad, nunca medimos realmente energía, todo el tiempo estamos midiendo diferencias de energía, relativas diferencias de energía. Todo el tiempo hablamos de un sistema de referencia, todo el tiempo hablamos de un sistema de cómo es el cambio de ese estado al siguiente estado, ¿no? Porque al final tenemos ese tipo de relaciones, ¿no? Y seguramente ya desde hace como 2 minutos alguien está preguntándose, pero aquí tenemos un ensamble que es el NLT, número de partículas, volumen, temperatura constante, y acá ya me inventé yo que tenemos una energía. Pues sí, precisamente por ese tipo de cosas, para hacer esta teoría equivalente a esta, existen las transformaciones que hacen ese mapeo, y tenemos ya lo que le llamamos el espacio canónico, ¿no? donde el estado de ese sistema entonces queda totalmente definido. Todas las posibilidades que tiene ese sistema están definidas en este ensamble, que es la función de partición famosa. Y bueno, ¿no? Entonces la integral ocurre sobre las mismas variables, pero ya con este factor que nos pondera ahí, este factor de Boltzmann, ¿no? Hay, no sé, ¿hay alguna duda hasta ahorita? ¿No? Me pueden interrumpir cuando quieran, ¿no? A lo mejor digo una burrada y me paran, por favor. Bueno, entonces tenemos la función de partición, que como ya definimos es la herramienta que nos va a servir para contar estados, y todo lo que estamos haciendo es contar cuántos estados tenemos en un estado u otro, ¿no? Lo complicado, bueno, a partir de esta ecuación de estado, perdón, de esta ecuación de presión, podemos llegar a una ecuación de estado, que es la ecuación libre de Helmholtz, ¿no? que se expresa de esta manera. Y como ya habíamos mencionado, realmente lo que tenemos que hacer es cuántos, usualmente todo el tiempo estamos viendo diferencias de energía, esa sí ya es energía libre, y medimos simplemente cuánta cantidad, o la cantidad de sistemas que teníamos en un estado y la cantidad de sistemas que tenemos en otro estado, ¿no? Y todo el tiempo estamos haciendo eso. El problema está en que es muy complicado calcular la función de partición, ¿no? Cuando, no me acuerdo su nombre, Dave, creo que se llamaba, había alguien que se llamaba Dave en la mañana, ¿no? Sí. Cuando Dave mostró su modelo discreto sobre cómo se asociaban los péptidos, en ese caso es relativamente sencillo, y por eso él incluso calculaba cuál era el valor de la función de partición, porque sobre un grid él podía llenar y saber cuántas conformaciones podía haber, ¿no? En el caso continuo, que es el caso en principio en el que trabajan los sistemas de las proteínas, no se puede hacer eso, es más complicado, porque ya lo pueden comenzar a ver, y creo que voy a hablar más de eso adelante, ¿no? Quizá me adelanté, que eso lo hacemos el día para analizar cualquiera de esos estados, usamos esta ecuación. Y lo que quería decir, continuando lo que quería decir, es que no es sencillo decir cuándo algo pertenece a un estado y cuándo algo pertenece a otro estado, ¿no? O sea, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde están esas integrales? ¿No? Que es, repito, para el caso continuo, relativamente sencillo saber cuál es la cuenta o qué suman esas integrales. En el caso continuo ya no lo es tanto, porque ya no es tan sencillo definir dónde voy a poner la barrera, ¿no? En realidad sí hay herramientas matemáticas que nos van a ayudar a definir qué cosas definimos del estado A y qué cosas definimos dentro del estado B, pero no es tan trivial como lo es en el caso discreto, y básicamente la imposibilidad de poder calcular esta función de partición es lo que nos hace, lo que nos complica todas las cosas, ¿no? Y bueno, esto ya lo estuvimos diciendo. Aquí, si recuerdan, bueno, acá tenemos este hamiltoniano que les había dicho que era la energía cinética más la energía potencial. En realidad, muchas de las veces reducimos a la parte solo de las coordenadas
dejamos la parte cinética fuera porque pues hay buenas suposiciones para hacerlo, hay ciertas circunstancias en las cuales los momentos se van a cancelar cuando hagamos las integrales, ¿no? Usualmente el potencial solo depende de las posiciones, entonces va a salir primero de la primera integral como una constante y va a cancelarse y lo que integre la energía cinética se va a cancelar entre ellos, entonces usualmente no todo el tiempo, podemos reducirlo a los cambios conformacionales, ¿no? Y eso queda reflejado solo por el potencial. Por eso de aquí en adelante solo mediremos cambios en el potencial, ¿no? Y algo crucial que no sé qué tanto se ha dicho hoy, el día de hoy, pero que quiero hacerlos, y no sé, que seguro lo van a ver mucho en la parte técnica o en la parte aplicada en los talleres, que es que usualmente no podemos hacer este tipo, nada más imaginamos cómo podemos hacer esta gráfica, ¿no? De la energía potencial dependiente de todas las conformaciones, de todas las coordenadas, es imposible, ¿no? Tenemos que usar siempre una proyección de alguna propiedad que tenga el sistema, ¿no? Que es función de esas coordenadas, y esa es usualmente la que usamos, ¿no? Cuando Adrián, ¿sí? Cuando Adrián en la mañana, por ejemplo, habla de pH, ¿no? Lo que está hablando es una función que depende de las coordenadas, o sea, y él medía sus curvas de pH, pues es representar cuál es el estado del sistema en sus coordenadas. Y lo está mapeando una función unidimensional que es el pH. Después, él mismo planteó que podía entonces ver los cambios en el pH, relacionarlos mediante sus simulaciones, creo. Midiendo la cantidad del residuo que está expuesto, el solvent exposed area, algo así, no lo digo en español, pero bueno, el punto es que lo que él medía entonces también es una correlación entre las programaciones que él medía con su método, las podía también relacionar calculando el área, la cantidad de residuo que estaba expuesto al solvente, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos, y ¿qué más habló mañana? Bueno, todo el tiempo estamos realmente haciendo un mapeo de una propiedad que depende de las coordenadas y lo estamos trayendo a algo que lo podemos aplicar. Eso es la variable colectiva, ¿no? La variable colectiva es una función de nuestras coordenadas que nos permite hacer un mapeo de una reducción de dimensionalidad de todas esas conformaciones, algo que sí podemos estudiar y analizar, y que al final de cuentas es lo que sí medimos, porque cuando medimos cosas, medimos, no sé, la distancia de un fluoróforo a otro, estamos tratando de hacer implicaciones de ese tipo de cosas, no estamos viendo todas las coordenadas de la proteína, simplemente estamos haciendo un mapeo, o sea, medimos mapeos de este estilo. Al hacerlo, estamos asumiendo, y eso es la importancia que van a ver en los talleres que llevarán, es de que esta función realmente va a deformar también, o sea, dependiendo de qué función tomes, no siempre va a respetar la función del potencial, no siempre te va a decir cuáles son los dos estados. Ya recordé, por ejemplo, la importancia que tiene el trabajo que mostraba Aguayo, no recuerdo su nombre, era entonces, el poder encontrar alguna variable que a través de esa única variable él pueda quizá el tilt de la hélice, que le pueda decir, identificar esos dos estados. Entonces todo el tiempo estamos buscando una de las tareas más importantes y más complicadas de la dinámica, como ya lo dijo también Nina en la mañana. Realmente lo complicado no es hacer la dinámica, lo complicado es quizá encontrar cuál es la coordenada, cuál es esta función que mapee estas coordenadas a una coordenada que sea más o menos integrable y que podamos analizar y que aún así nos permite identificar dos estados, ¿no? Eso espero haya quedado claro porque es crucial para el entendimiento de cómo medimos las cosas, porque realmente siempre estamos haciendo un mapeo a través de una variable colectiva, ya sea que sea real o que sea teórica en el sentido porque tenemos acceso a las coordenadas a través de la dinámica. Bueno, creo que voy muy lento, voy a tratar de apresurarme. El siguiente tema entonces es la parte como de conceptos básicos. La siguiente parte es que podemos hacer dinámicas moleculares
porque el sistema, porque estamos diciendo que vamos a poder medir una densidad de probabilidad y estamos diciendo que el sistema es ergódico, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si nosotros, por ejemplo, midiéramos la distancia que existe entre el ligando y la proteína, que por cierto nunca les dije que eso era una proteína, eso era un ligando, y entonces es lo que estaba pasando. Si esta función se refiriera a la distancia que existe entre el centro de masa del ligando y el centro geométrico, perdón, del sitio activo de la proteína, si en este ensamble que es experimental, pudiéramos tomar una foto instantánea y medir cuál es la distancia que existe, encontraríamos cierta distribución, ¿no? Y por eso tenemos entonces, algunos estarían dentro del sitio, otros estarían fuera del sitio, pero tendríamos una distribución de esas distancias, ¿no? Esa es la frecuencia, ¿no? Eso es lo que nos referimos con esta distribución, ¿no? Entonces sería qué tan frecuente yo observo el sistema en esa conformación y más qué tan frecuente, multiplicado por qué tan frecuentemente yo tengo la distancia que yo estoy observando, ¿no? Eso es este promedio que tenemos aquí. Ustedes podrán pensar, pues bueno, sí, eso lo tomas para esta foto que tomaste eventualmente, podrías hacerlo para alguna otra. El punto es de que si estamos en el equilibrio, no importa cuál sea la conformación, esta distribución debería ser preservada, y esa es la distribución de densidad independiente del tiempo, ¿no? Claramente eso es tomando, si yo pudiera observar a todas estas y calcular, como repito, la distancia de este ejemplo, pero en realidad ninguno de esos sistemas es diferente de cualquier otro, ¿no? Entonces, si yo pudiera seguir a un ligando y a una sola proteína durante un montón de tiempo, ¿no? En principio, debería obtener otra donde esté, debería volver a visitar todas las posibilidades del sistema, que está representado por esta densidad de probabilidad, y por mucho tiempo, si yo comienzo en un estado, debería visitar todo el espacio de estados y llegar al espacio donde yo quiera, y eso es el sistema ergódico, esa es la propiedad ergódica, que nos va a lograr equilibrar los promedios obtenidos a través del ensamble, ¿sí? Y los promedios obtenidos a través de seguir una trayectoria del sistema por mucho tiempo. Si yo pudiera seguir a un ligando con una proteína por todo el tiempo, yo debería ver todos los estados posibles, que se unen y que se sale, si es covalente, reversible, ¿no? Yo debería poder visitar y siguiendo donde estuvo, recuperaría esta densidad. Y eso justamente, esta hipótesis ergódica es la que nos permite hacer simulaciones, porque no lo conocemos, no hay manera realmente que podamos acceder a esta distribución. Sí la conocemos porque nosotros ponemos esta F cómo calcularlo, pero lo que sí podemos hacer es a través de dinámica simular cuál es el camino que puede tomar esta trayectoria, ¿no? Entonces el concepto de ergodicidad es fundamental. No me pregunten sobre la paradoja de Levital, que tiene que ver con esto, porque obviamente tiene que ver, y sí pregúntenme después, pero ahorita no, sobre cuál es el camino que debería tener solo una proteína para encontrar su folding, ¿no? Es algo muy relacionado, y eso aparentemente diría aquí, pero se llama la paradoja de Levital, ¿no? De que el tiempo que le tomaría para visitar todo el espacio conformacional, pues no le alcanza, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo a concentrarnos en el tema, es a través de calcular esta integral, que es básicamente solo ir siguiendo a una sola molécula a través del tiempo, lo que nos va a hacer equilibrar esta distribución, ¿no? Y otra vez, esta distribución la queremos porque es esta distribución la que nos permite calcular energías libres, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa? Pues resulta que podríamos estar muy contentos aquí porque decimos, entonces para eso hacemos simulaciones, porque podemos producir, digamos, con un hamiltoniano esas trayectorias y hacerlas simular al infinito, y llegaríamos y cubriríamos todo el espectro, ¿no? Y es lo que de alguna manera computacionalmente es lo que uno esperaría, porque la teoría no lo indica así. Sin embargo, en el caso real, esto no pasaría, y usualmente cuando hacemos una simulación, no importa, bueno, si lo haces en el infinito, si pasará, pero usualmente si comienzas en el estado ALSI, si yo tomo una proteína y un ligando y comienzo así, simulándolos, ese sistema se va a quedar así, sin unirse. Y usualmente si yo solo tomo a un ligando que esté un ligando nativo y bien fundamentado para su unión,
y comienzo la simulación ahí, usualmente también se va a quedar en ese estado, ¿no? Entonces usualmente no tengo manera de probar, de muestrar nada, y tengo dos distribuciones que no se sobrelapan, tengo dos distribuciones que no son continuas, y entonces esto no puedo usar eso como una densidad, entonces no puedo calcular las diferencias de energía que yo quiero, ¿no? Porque lo quiero normalizar. Usualmente, ¿qué hacemos entonces? Es lo que nos tiene aquí, que es tener metodologías extras, adicionales, que permitan el muestreo de esas dos conformaciones, ¿no? Ahora, hay quizás dos grandes temas, ¿no? El que también mencionó Nina. Uno es cuando tú conoces el estado A y el estado B, no quieres llegar y llevas el estado de un sistema a otro, y el otro es simplemente los que voy a enfocar yo, es cuando tú no conoces qué es lo que es, que tú no tienes el estado A y no sabes qué más hay alrededor, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre tres metodologías. La primera metodología es Floating Potential, ¿no? Esta metodología es desarrollada por Ruth Müller, ¿no? Del Instituto Max Planck de Biofísica en Göttingen. Y la idea entonces, hasta ahorita sí quedó claro que es lo que vamos detrás de poder calcular estas densidades, ¿no? Porque a través de estas densidades es como podemos calcular energía libre. Si no tenemos esta densidad, no podemos calcular energía libre, ¿no? Para calcular esa densidad tenemos que salir de los mínimos de los que usualmente estamos atrapados, ¿no? ¿Qué hace entonces el Floating Potential? Entonces usualmente si tenemos una simulación, como ya habíamos dicho, ya se repite bastante, realmente se va a quedar atorado dentro del primer mínimo, ¿no? El mínimo en el que está, esta la estructura cristalográfica, luego la dinámica, y solo mostrará alrededor, ¿no? Usualmente a través de esa dinámica inicial uno podría calcular ya sea análisis de componentes principales, ¿sí? Que es una técnica de reducción de dimensionalidad que básicamente busca movimientos independientes y correlacionados entre el sistema, ¿no? Entonces, es decir, de un sistema que va de 3 a la n, de un sistema de 3 a la n dimensiones, lo pasas a un sistema que tiene solamente n dimensiones, mucho menor que ese otro. Y lo que pasa es que cada conformación de la proteína yo lo puedo mapear en ese espacio, que también podríamos generar a través de Normal Mode Analysis, ¿no? Y generar lo mismo, generar esta distribución que es la que estamos buscando, que solo va a abarcar en esta región, y sobre esa calcular una energía libre, ¿no? Solo para esta región. La hipótesis fundamental entonces está en que las variaciones esas variaciones que tengan aquí, que existan a través de variaciones respecto al promedio de cada una de estas variables colectivas, ¿no? La podemos aproximar como una gaussiana, ¿no? ¿Sí? Entonces las variaciones que estoy teniendo aquí las podemos aproximar gaussianas dentro del sistema de variables colectivas con respecto al promedio, ¿no? Eso tiene implicación entonces en que a partir de eso podríamos calcular, ahora sí ya sabemos, antes no sabíamos cuál era la función de este punto, aquí decimos que va a ser una aproximación gaussiana, ¿no? Esta es una gaussiana, el término A es para términos de convergencia, eso es como podríamos calcular nuestra energía libre dentro de esta región, y conociendo y ajustando cuál podría ser entonces esta energía libre, de dónde podría venir ese potencial, podemos entonces ajustar un potencial gaussiano también, inspirado en esta aproximación, y que básicamente es un potencial gaussiano que tiene la misma constante, esta EF, que esta constituye la altura de la gaussiana y esta es la amplitud de la gaussiana, vamos a poner la amplitud de la gaussiana. Y este potencial es el que lo metemos dentro de la dinámica molecular, ¿sí? Entonces aquí, para usar floating, prácticamente necesitamos hacer primero una dinámica molecular inicial que nos permita calcular cuál es el espacio que está siendo muestreado, a partir de eso sacar su principal component analysis, o alternativamente sin hacer dinámica hacer un normal mode analysis, calcular cuál es la dispersión a través de los mínimos de los promedios de cada una de esas variables, y después sumar esos potenciales dentro de la dinámica.
¿Qué va a hacer esto? Y lo que va a hacer es, dependiendo qué tan grande sea esta energía que yo estoy poniendo aquí, voy a poder modificar esa posición con la cual yo comencé, ¿no? Entonces, eso es en el espacio, digamos, de una coordenada colectiva. Ese es el potencial con el cual ya calcularemos la energía libre, y lo que queremos es salir de ese mínimo para después para ver qué hay más allá de esta región, ¿no? Usualmente, recordando, solo veríamos en una dinámica molecular este pico central, pero si usamos el potencial de floating, dependiendo de qué valor le asignemos a la gaussiana, podremos modificar este potencial para comenzar la dinámica aquí y eventualmente comenzar a brincar hacia los siguientes mínimos. ¿Esto quedó claro? ¿Hay dudas? ¿No? Esta técnica realmente no es muy popular, o no fue muy popular, el floating, aunque seguramente ya hay personas diciendo, ay, eso se parece mucho a Gaussian. Sí, y quizás no es muy popular por esto, porque primero solo tienen en realidad tienen dos valores, dos constantes para ajustar, pero en realidad la gaussiana y la altura de la gaussiana y la anchura de la gaussiana están definidas con un solo parámetro, y una vez que salgo de este mínimo, yo vuelvo a caer a otro y ahí me quedaría, ¿no? El siguiente método, en ese sentido, es un método que es mucho más famoso, y se llama Gaussian Accelerated Molecular Dynamics, y la idea es un poco diferente. La idea es de que cada vez que yo encuentre una energía potencial, voy a definir una energía de corte, y cada vez que el sistema visite por debajo esa energía de corte, se va a agregar un potencial armónico, ¿sí? a esa energía de corte, ¿sí? Entonces, cada vez que el sistema pasa por debajo de esa energía de corte, la energía normal del sistema ya no va a ser esa, sino se le va a sumar un potencial cuadrático que lo levante, ¿no? Entonces, básicamente, la constante que aquí tenemos definiría qué tan amplio o cerrados son los brazos de esta gaussiana, y la energía de corte definirá qué tanto o qué tan bajo es el potencial, y de alguna manera también controlará qué tan diferente va a ser o qué tanto espacio va a poder mostrar esta delta U, porque si me voy para acá y es el mínimo, este mínimo de aquí, pues define el rango por el cual nos movemos, ¿no? Y bueno, para que esta transformación no altere demasiado el potencial original, y no lo queremos molestar mucho, ahorita veremos por qué, realmente hay ciertas restricciones que deben cumplirse, que obviamente van a tener que ver con cuál es el valor de la constante, es decir, los brazos, la altura de los brazos, o el valor, que tan lejos yo pongo este corte del mínimo. Hay ciertas restricciones para asegurar de que eso sea una transición smooth, una modificación amigable, vamos a ponerlo así. Y después hay ciertas restricciones sobre la varianza que debe tener esta gaussiana, ¿no? La gaussiana, la diferencia, la dirección estándar que debe tener esta U, aquí, el número de valores posibles que puede obtener esa delta U en nuestra simulación, debe parecerse mucho a una gaussiana para poder ajustar tiene que ser gaussiano para poder conocer cuál es esta función, ¿no? Y poder tratarla de manera analítica. Entonces, básicamente, lo que queremos es que esto no sea demasiado diferente en la gaussiana durante la simulación, para poder preguntarle todo el tiempo si esta es nuestra densidad sobre el espacio de coordenadas de variables colectivas, de coordenada colectiva, sobre el potencial modificado. Lo que queremos es saber dónde estuvo, y al mismo tiempo que eso nos daría directamente con esta ecuación, o sea, usando este potencial, pero para recuperar el potencial original, es decir, aquel en el que estaba antes de aplicar esta modificación, tenemos que multiplicar esa variación, esa distribución, por dónde estuvo
cada vez cuál es la distribución de sus estados. Vamos a ver si tengo que multiplicar por esto, o por este factor, o por este factor. Para eso necesitamos esta ecuación, o este reweighting que se llama, este factor de sobrepeso. Y eso solo podemos encontrar si esto realmente es una gaussiana, ¿no? Dentro de Gaussian, del método de Gaussian Accelerated, encontrarán que ofrece una manera de saber qué tan alejado está esta distribución de una gaussiana, y no es otra cosa que lo que él llama anharmonicity, y es básicamente ir a tener información, una manera de ver cómo es que dos distribuciones son similares o no, ¿no? Usualmente cuando queremos ver cosas hacemos como medir qué tan diferente es una cosa de otra, hacemos como errores cuadráticos y ese tipo de cosas, entre información para ver funciones continuas que tanto una distribución se parece a otra. Hacemos lo que es el Kullback-Leibler, reducción de Kullback-Leibler, que es básicamente esto, donde esto es la entropía, la información que tenemos, que esta sería la gaussiana y esta sería la distribución de nuestros valores que se mostraron durante la simulación, y entre más grande es este número, entonces menos podemos aplicar este reweighting y menos confiable es nuestra evaluación del potencial de la energía libre, ¿no? ¿Cómo se ve entonces Gaussian Accelerated Molecular Dynamics? Al final de cuentas, esta K que tenemos aquí, o sea, se puede juntar de alguna manera esta restricción que viene sobre esto con esta y meterlo dentro de esta constante, que sería la constante original que teníamos, y el COT queda igual. Entonces definimos un COT, podemos jugar con diferentes valores de la constante del potencial de modificación, y vemos que podríamos entonces sí modificar varios sistemas, ¿no? O sea, podemos modificar el sistema original, pero si salimos y caemos en otro, también va a modificar a ese otro sistema, ¿no? Pero al mismo tiempo no solo es eso, o sea, quizás debo regresar para que se vea. Con floating solo tenemos la posibilidad de modificar el potencial original, donde comenzamos, salimos y estamos perdidos. Pero Gaussian tiene en principio la bondad de poder ayudarnos también a mostrar en otros lugares, sobre todo el espacio que está visitado por nuestra variable. Entonces, nos ayuda a salir de donde estamos, pero también visita los siguientes, ¿no? Y bueno, el último método que voy a hablar hoy es Metadynamics. Y es un método en el cual, conforme va avanzando la simulación, como creo que Nina lo mencionó muy bien, se van adhiriendo potenciales gaussianos donde ya estuvo la simulación, ¿no? La diferencia es muy grande realmente entre este método y los dos pasados. Los dos pasados hacían modificaciones directamente sobre la dinámica, es decir, modificaban al potencial per se, modificaban entonces cómo se estaba integrando las ecuaciones de movimiento. Este método en realidad va agregando, lo va agregando de manera dinámica, ¿no? Los otros dos métodos modificaban el potencial y una vez modificado hacía dinámica sobre eso. Este lo hace conforme, donde va avanzando la simulación, ahí es donde lo va modificando. Bueno, básicamente, es agregar gaussianas, es una gaussiana bajo cierta anchura, bajo cierta altitud, cada cierto tiempo, ¿no? Conforme se va avanzando en el espacio de coordenadas. Y también la otra diferencia es que mientras aquellos potenciales funcionaban a nivel de las coordenadas del sistema, de la proteína, este funciona a través de la variable colectiva. Y entonces al agregar esos potenciales, esas gaussianas, podríamos calcular podemos agregar un término de fuerza con el signo positivo, ¿no? Quizás es un poco más claro, pero ya me puse nervioso porque ya pasa tiempo. Y cómo funciona Gaussian, entonces, como ves, la modificación se ve mucho peor, ¿no? Hay un valor alfa que va a tener relación, que podemos juntar esas dos variables dentro de uno, que se correspondería a este alfa, y vemos que relativamente lo hace un poco peor. ¿Qué es lo que entonces básicamente estamos trabajando actualmente?
pues queremos realmente hacer una comparación de todos estos métodos y algún otro que hoy no mencioné, porque queremos muestrear, encontrar cuál podría ser realmente la opción por la cual queremos trabajar, ¿no? En el espacio de variedades colectivas, realmente todos estos trabajos usualmente están hechos en potenciales como los que estaba mostrando, están probados generalmente en potenciales regularmente sencillos. Cuando se meten a 2 dimensiones lo hacen sobre el dipéptido de alanina, ¿no? Pero realmente hay potenciales mucho más complejos y los potenciales o las formas son mucho más caprichosas. En la realidad queremos entonces estar estudiando cuál podría ser, cuál es más fácil cuál puede ser más fácil de reconstruir, con cuál reconstruyes la energía libre, la superficie con un menor error, cuál requiere un menor de pasos y cuál genera las salidas de cada uno de esos potenciales en menos tiempo, ¿no? Entonces queremos trabajar un poco en ese sentido, quizás siguiendo la idea que mencionó un par de veces, ya se me olvidó el nombre, Dave, que era como trata de identificar un problema y después ves qué onda. Pues yo más o menos lo pienso así: el problema es el muestreo y la reconstrucción, que no sabemos usualmente a veces que tenemos 2 estados, tenemos actualmente un estado y no sabemos qué hay alrededor y cuál es la mejor técnica entonces para muestrearlo cuando no tienes esos otros estados, ¿no? Se habló, o hay otras alternativas obviamente, que son todos los métodos de coarse graining, que es de los que se han estado hablando, pero una manera, si nos queremos seguir probando con dinámica molecular, es utilizar alguno de estos métodos. Y bueno, es en lo que estamos trabajando actualmente. Ahorita aquí, si vemos estos datos que son preliminares, pareciera que Metadynamics lo está haciendo muy bien, construyendo el potencial original. En realidad es un poco misleading porque tenemos que, esta gráfica no debería, es así porque sale directamente así, porque Metadynamics está modificando este potencial de manera dinámica, en vida real, en tiempo real, digamos. Ya teníamos que pasarlo a algo como en esta conformación, en este tipo de datos, para poder hacer una comparación. Y bueno, es en eso en lo que estamos ahorita trabajando. En realidad, pues si alguien sigue interesado en estos temas y no se ve súper aburrido, en el próximo congreso de Durango voy a tener un póster donde voy a hablar ya más a detalle de los resultados sobre cuál de estos métodos, hay otro método que no mencioné, cuál de estos métodos realmente es el que se debe usar si quieren acelerar sus dinámicas, para no solo acelerarla y salir del mínimo en que se encuentran, sino también para calcular directamente con esa misma simulación la energía libre. Eso es, entonces espero que ya para ese congreso sí tenga ya ese tipo de datos. Y pues ya quisiera terminar con un comercial también. No es que ese es parte del trabajo de un estudiante, de Alejandro. No todo lo que hacemos en el laboratorio es así de teórico o así de aburrido, si lo quieren ver así. Dependiendo del interés, también hacemos cosas como muy en el tenor de lo que se ha estado hablando. Trabajamos con ciertas proteínas, hacemos técnicas de perturbation, estamos comenzando a trabajar con canales iónicos, hacemos desarrollo de algoritmos en Machine Learning para Virtual Scaling principalmente por el momento, y también tenemos algoritmos que queremos entrar en la parte de Drug Design, que es como explorar la parte de quimioinformática, y recientemente también se unió algo así como un postdoc, una persona que nos está ayudando. Ella sí es doctora en biología, es médica de formación, y vamos a trabajar en cosas de evolución estructural en proteínas. Entonces realmente el laboratorio es diverso, hacemos cosas en varios grados de complejidad matemática, pero también en varios grados de complejidad biológica. Y si ven, probablemente lo que nos faltan son biólogos, y ojalá haya un biólogo o alguien que tenga formación más biológica que quiera unirse, porque los biólogos son los que traen muchas veces estas preguntas y nos hace falta el input de los biólogos en nuestro laboratorio. También tenemos colaboraciones experimentales, ¿no? Y usualmente nosotros no hacemos nada experimental, todo es teórico, y en algunos casos pues sí ligamos los proyectos con laboratorios experimentales directamente, para que no todo quede en la teoría, sino también se lleve a la práctica, aunque eso no
no recae en nosotros. Y para finalizar, pues ya muchas gracias a las instituciones que nos apoyan, y si tienen alguna pregunta, la respondo. Sí.